Una tendencia entre los países latinoamericanos son sus problemas económicos. La corrupción, pobreza y altos índices de criminalidad convierten al continente en un difícil lugar para nombrar países como posibles potencias mundiales. Pero el día de hoy venimos a contarte cómo Perú logró convertirse en una de las economías más fuertes de Latinoamérica y cómo este boom económico se disuelve poco a poco. El territorio peruano posee una extensión de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 33 millones de habitantes y una geografía que se caracteriza por sus grandes valles aptos para la agricultura. El caso de la economía peruana destaca por la rapidez con la que sucedieron las crisis. En 3 ocasiones consecutivas, la economía no lograba superar índices de crecimiento cuando era azotada por una nueva crisis que destruía lo avanzado en años anteriores. En consecuencia, el PIB per cápita del país registró una tasa de crecimiento promedio de 0% durante un periodo de 30 años. Perú nunca fue un país de crecimiento exponencial, pero en la década de los 70 tuvo considerables picos. Este crecimiento se concentró en la costa del país, impulsado totalmente por la exportación de productos primarios como la agricultura, pesca y minería. Los significativos ingresos provenientes de los recursos naturales limitaron seriamente la capacidad de desarrollar una industria nacional que posibilitara tanto un proceso de sustitución de importaciones como la exportación de productos manufacturados. De hecho, el sector manufacturero y la industria extractiva se encontraba mayoritariamente bajo el control de inversionistas extranjeros. Por otra parte, las constantes fluctuaciones de la moneda reducían la viabilidad de la subsistencia en la agricultura, lo cual aumentaba aún más la fragmentación geográfica del crecimiento económico en el Perú. Los intentos de crear una industria local no fueron exitosos. Uno de dichos intentos fue la Ley de Promoción Industrial, que dio incentivos para la inversión en la industria principalmente a través de la exoneración de impuestos. Sin embargo, la ley era demasiado generosa y poco selectiva, no discriminaba sectores y terminó por favorecer y beneficiar a las actividades de procesamiento de las exportaciones, beneficiando a la inversión extranjera directa en las industrias procesadoras de productos del país. La concentración de la actividad económica en algunos sectores de uso intensivo de capital y en determinadas áreas geográficas generó una creciente desigualdad de ingresos que a su vez produjo una gran fragmentación política. La aplicación de estas malas decisiones para la economía terminaron con unas altas tasas de inflación en la década de 1970 y culminó con una hiperinflación en la década de 1980. Esto dejó como consecuencia porcentajes de pobreza extrema disparados, tanto que en las zonas rurales no existía una solución más clara que la de emigrar hacia los núcleos urbanos o al extranjero. Ya en los años 2000 y teniendo una economía poco sobresaliente, Perú comenzó a convertirse en el país de la región que más rápidamente ha enfrentado el problema de la pobreza entre los años 2000 y 2015. El epicentro de esta transformación macroeconómica se encuentra dentro de los acontecimientos derivados del Consejo de Washington para Latinoamérica. Las políticas de reajuste trazadas en estos acuerdos tenían un corte liberal, abogaban por una figura de libre mercado que nutriese las finanzas públicas acompañadas de una apertura al mercado internacional y una menor intervención estatal, tanto en las actividades públicas como en las actividades empresariales, dejando de lado el modelo de desarrollo proteccionista de las décadas previas. Con la firma de este acuerdo de promoción, los productos peruanos consiguieron una apertura a uno de los mercados de mayor volumen de nuestros días, el norteamericano. Del mismo modo, en la legislatura del presidente Ollanta Humala y tras unas complicadas negociaciones con Bruselas, se firma en Madrid el Acuerdo Comercial Horizontal con la Unión Europea. Otra de las medidas que más aportó al boom económico del país fue la creación en 2011 de la llamada Alianza del Pacífico. Esta nace fruto de la iniciativa de Perú junto a Colombia, México y Chile, con el fin de integrar política y económicamente
sus relaciones hacia una forma progresiva de desarrollo en un entorno libre de mercado alternativo a Mercosur. La internacionalización de la economía fue una herramienta útil para impulsar la actividad industrial y empresarial, pero también requería enlazarla con una profunda reforma a nivel estatal. En Perú existían severos problemas de burocratización de la actividad en diferentes sectores, donde el sector público podría llegar a la sobreregularización de las materias administrativas y obstaculizaba la expansión por iniciativa privada. Para evitar esta tendencia, era absolutamente esencial el diálogo entre la administración pública y el sector privado, por lo que el gobierno del Perú, junto con el BID, creó las llamadas mesas sectoriales ejecutivas, que reunían a los representantes de ambas partes en el conflicto. La metodología de estas mesas ejecutivas se basaba en la puesta en común de información correspondiente a un proyecto de interés para detectar los fallos del gobierno y coordinar políticas productivas dentro de un marco íntegro de respeto institucional. Gracias a este boom de las materias primas, el país comenzó a crecer a un ritmo muy superior al de sus vecinos, redujo aceleradamente la pobreza y su caso se presentaba como modelo a seguir para otros países en desarrollo. Esto produjo que el PIB peruano creciera un 4.8% de media cada año, una tendencia que se mantendría constante hasta la mitad de la década pasada. Ya en los últimos meses, el Banco Central de Reserva del Perú rebajó sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto hasta el 0.9%, la cifra más baja en más de 20 años. Esto se debe que a partir del año 2015, el crecimiento interanual se atascó en cifras no superiores al 4%, salvo en 2021, cuando creció un 13.4% como resultado del rebote tras el gran desplome de la pandemia del año anterior. Las proyecciones para el año 2024 y los siguientes confirman una ralentización preocupante. La economía peruana es abierta y muy dependiente del exterior. De hecho, depende en gran medida de los clientes internacionales que adquieren sus productos mineros y agrícolas y de la llegada de turistas extranjeros al país. Factores como la guerra en Ucrania, la caída de la demanda mundial y los trastornos en el comercio derivados de la rivalidad entre Estados Unidos y China la han hecho resentirse. Al igual, la inestabilidad política por la que atraviesa el país poco a poco pasa factura, ya que la actual presidenta Dina Boluarte es la sexta mandataria que ha tenido el país desde 2018 y ninguno de sus antecesores en el cargo en este tiempo logró completar el mandato de 5 años que establece la Constitución. Lo más preocupante del caso es que los expresidentes vivos o están en la cárcel o encausados en un proceso judicial. Por último, la decadencia del sector minero, un sector vital para la economía peruana, con un aporte en el año 2022 de cerca del 20% de su PIB, en el actual año presenta una disminución del 30%.